tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy tenemos a un visitante asiduo a este programa. Tenemos a Caunabo Suárez, quien hablará sobre el tema de astronomía, es decir, un tema que nosotros lo hemos venido tratando, pero que es un tema demasiado amplio. Podríamos hacer toda la semana un programa y creo que no terminamos nunca, porque es amplio, Caunabo, ese tema de la astronomía y sobre todo el universo. Tratar esos temas del universo resulta muy amplio y demasiado también. Hay que estudiarlo. Usted, porque ha tenido esa paciencia como físico teórico de estudiar esos temas. Así es. Bueno, también tenemos aquí el libro de la teoría de la antimateria y la gravedad, que ustedes también pueden comprarlo, adquirirlo en el Economato Universitario, donde se está vendiendo. Caunabo Suárez, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias, me place estar aquí nuevamente contigo. Sí, Importante programa que tú tienes aquí. Usted ha sido una de las personas que más ha dado respaldo a este programa, dentro de otras personas también que han venido, intelectuales, profesionales, sí, expertos en algunas áreas del saber, que se han interesado por plantear su conocimiento, porque eso es lo que, de eso se trata. Así es. Además de uno adquirir conocimiento, se trata también de difundirlo, porque no tiene ningún sentido que nosotros estudiemos, analicemos, investiguemos y que los resultados de esas investigaciones y análisis se queden en el aire. Claro, sí, la difusión científica es uno de los aspectos principales del conocimiento. Sí, eso es el objetivo de este programa. Así es. Es decir, Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad es un programa que se encarga de todo lo que son aportes y conocimiento nuevo y viejo también, traerlo aquí para que sean debatidos. Es decir, es un sitio de debate y de planteamiento y de análisis de los diferentes problemas, tanto científicos, tecnológicos como sociales. Así es. Caunabo, entonces, dentro de esa temática que vamos a tratar hoy está el universo. No podemos dejar de hablar del universo. Y vamos a durar mucho tiempo hablando del universo, porque es un tema que no caduca, porque vivimos, somos parte integrante, minúscula, claro está, pero somos parte integrante del universo, cada uno individual, pero vamos a verlo hoy en su totalidad. Entonces, cuando hablamos del universo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos del universo, hablamos de toda la realidad que existe, tanto a nivel general, en todo el universo, o sea, toda la materia y la antimateria que contiene, las leyes físicas que existen, las fuerzas fundamentales que existen. El universo hay una teoría que establece, que es la teoría cosmológica del Big Bang, que es la que actualmente es acogida mayormente por toda la ciencia espacial, toda la ciencia cosmológica. Esa teoría del Big Bang establece que de algún modo una forma de materia o en forma de una singularidad hizo explosión, que tenía una alta densidad, alta temperatura, hizo explosión y en esa explosión surgió el universo. De ahí entonces ese universo que en los primeros tiempos, los primeros segundos o inmediatamente después del universo, estuvo lo que se llamó el tiempo de Planck, que es un tiempo extremadamente corto, que es de 10 a la menos 43 segundos después del universo. Luego vinieron otros periodos dentro del desarrollo del universo después de surgir. Y el más fundamental que tenemos fue el tiempo de cuando comenzó a formarse la materia, que fueron los elementos más ligeros como el hidrógeno, el litio, el deuterio. Entonces, en ese periodo ahí comenzó, fue el tiempo principal para formar las bases fundamentales de la materia, elementos primarios. Luego siguieron otra fase, que fue
cuando se formaron ya las estrellas, muchos años después, miles de años después o millones de años después, entonces otros elementos más pesados comenzaron a crearse en los hornos termonucleares de las estrellas. Y luego cuando esas estrellas llegaron a su vida final, que terminaron su ciclo de vida, pues entonces esas estrellas comenzaron a crear en su entorno termonuclear también otros elementos más pesados, sobre todo cuando las estrellas morían como estrellas como supernova, es decir, grandes explosiones, que morían porque eran estrellas masivas o supermasivas. Ahí se creaban elementos más pesados. Pero también en el horno termonuclear de las estrellas se creaban el helio, el helio, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, hasta el hierro. De ahí en adelante entonces solo en esas estrellas, en esas explosiones de alta violencia, comenzaron a crearse elementos más pesados. Pues el Big Bang es la teoría reconocida. Ahora bien, nosotros como humildemente, como estudiosos, investigadores de la ciencia espacial, establecemos que no fue una explosión lo que dio origen al Big Bang, sino la colisión de dos gigantescas singularidades. Y que las leyes que siguieron después de eso, o sea, los principios, cómo se creó ese universo a partir de nuestro universo a partir de esa colisión, de esas dos gigantescas singularidades, son cuestiones que teorías que estamos desarrollando para dar a la luz pública nuevamente. ¿Cómo fue que ocurrió esa colisión? ¿Cuáles principios participaron para que de ahí surgiera el universo y toda la materia que conocemos y toda la antimateria que aún no sabemos dónde está, supuestamente, pero que sí sabemos que indudablemente la contienen los agujeros negros? Entonces, nuestra opinión contraviene esa teoría del Big Bang, de que de ahí surgió el universo. Fue un Big Bang, pero no por explosión, sino por colisión de dos gigantescas singularidades. En la materia que se creó existen 4 fuerzas fundamentales que también se le conoce como interacciones. Esas 4 interacciones fundamentales son la fuerza nuclear fuerte, que está intermediada por una partícula mucho más pequeña que se llaman gluones. Esas partículas son como una argamasa, como un pegamento que une los quarks. Y entonces los quarks, que cuando están confinados en el átomo, forman los protones y neutrones. Esa es la fuerza nuclear fuerte, y es la que mantiene unido a los átomos en la materia. La otra fuerza fundamental, la fuerza electromagnética, que se expresa como una sucesión de campos magnéticos y eléctricos, y está intermediada por la partícula llamada fotones, que son las partículas de luz. Esa es la fuerza electromagnética. También está la fuerza nuclear débil, en donde se expresan desintegración de los elementos del átomo. Hay una especie de degradación, que surgen partículas nuevas espontáneamente dentro del átomo, y esa fuerza es la que maneja y controla ese tipo de acción dentro del núcleo del átomo. Está la fuerza de la gravedad, que aún no se conoce qué partícula la intermedia. Nosotros planteamos en torno a la fuerza de gravedad que en realidad no tiene partícula que la intermedia, porque Albert Einstein demostró que la gravedad es la deformación del espacio-tiempo por la energía y la masa. Y si la masa y la energía deforman el espacio-tiempo, no entiendo que pueda haber una partícula entonces que intervenga esa fuerza. Y la otra cuestión es que la gravedad es una de las fuerzas. Para mí hay 2 fuerzas fundamentales en la naturaleza, y la gravedad es una de ellas. Entonces, si no hay la gravedad como fuerza fundamental, no creo que tenga partícula que la intermedie, porque la gravedad existía antes de existir el universo, en las singularidades que dieron origen al universo cuando colisionaron.
es la única fuerza que existía. Las otras tres se crearon después del universo. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Sí, ahora se estima que el universo tiene desde su creación hace 13.800 años. Es el estimado. Millones de años. Millones de años. Es el estimado que hasta ahora se tiene como que es la duración desde su origen del universo hasta hoy. Usted acaba de señalar algunas fuerzas que tiene el universo. Es decir, en el universo aparecen esas 4 fuerzas. Ahora, también el universo tiene características, tiene 2 características fundamentales, que son la homogeneidad y la isotropía. Es decir, esas son características propias del universo. Entonces, ¿cómo podríamos ver y definir esas 2 características? Es decir, ¿cómo actúan esas características que se expresan en el universo? Bueno, la homogeneidad del universo es la cuestión fundamental que establece que la densidad de materia en el universo es la misma en todas las direcciones. O sea, por donde quiera que tú mires, esa densidad de materia a gran escala se presenta igual. Y universo isotrópico también va en la misma dirección. Es que donde quiera que tú veas, el universo es el mismo. Donde quiera que mires. Y es un ejemplo más claro de ello es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Donde quiera que miramos, está la misma densidad de estrellas se ve por todas partes, en un cielo claro. Donde quiera que tú mires, es lo mismo. Eso a gran escala, el universo es así, isotrópico y homogéneo. Y así también, eso es solamente en nuestra galaxia, pero a nivel global, en todas las grandes estructuras que existen en el universo, además de nuestra galaxia, pues también cualquier especie inteligente que estuviese en otra galaxia y que mirara hacia el firmamento vería exactamente la misma distribución de materia en todas las direcciones. Y así igual en la isotropía, se vería exactamente igual en donde quiera que se mire. Sí, ahora cuando nosotros vemos, no solo aparece, podemos hablar, porque cuando hablamos de universo, estamos hablando de la totalidad de lo existente. Correcto. Es decir, vemos todo lo que existe, pero además de eso, hay un elemento que también se estudia en astrofísica, es decir, ustedes los que son físicos teóricos, también tratan de identificar y de dominar, pero también de analizarlo y estudiarla, que son las galaxias. Es decir, ¿qué son las galaxias? ¿Y cuál es la galaxia a la cual nosotros pertenecemos? Porque nosotros estamos, cuando vemos el universo es una totalidad, pero dentro de esa totalidad está la galaxia. Entonces, ¿qué son las galaxias? ¿Cómo nosotros podemos y cómo se originan? Bueno, las galaxias son grandes conglomerados de estrellas. Por ejemplo, nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, se estima que tiene 200.000 millones de estrellas. Estrellas como nuestro Sol, que es una estrella. Pero al mismo tiempo se considera que existen más de 2 billones de galaxias en el universo. Y se entiende también que por lo menos hay un planeta por cada estrella, por lo menos. Pero en realidad, en nuestra estrella vemos que tenemos 9 planetas de una sola estrella. O sea que los planetas podemos multiplicar por el 5, el número de estrellas que existe, y es un promedio aceptable. De ahí que la galaxia también está compuesta por la materia interestelar, o sea, los grandes conglomerados, las grandes regiones de polvo y de gas, es parte de la galaxia. En esas grandes regiones de polvo y de gas es que nacen las nuevas estrellas, de ahí que surgen. Es decir, todo el polvo, el gas interestelar, todas las estrellas, incluso el propio agujero negro de cada galaxia, porque en cada galaxia existe un agujero negro en su propio centro, que desde ahí controla y maneja toda la galaxia. Es decir, la galaxia también está formada por cúmulos locales, grupos locales, cúmulos y supercúmulos de galaxias. En cada grupo local
hay un agujero negro masivo. En cada cúmulo de galaxia, que es más amplio que el cúmulo local, también hay otro agujero negro supermasivo que lo conduce. Y así sucesivamente se va formando el grupo local de galaxias, cúmulo de galaxias, supercúmulo de galaxias, hasta llegar a los filamentos que constituyen decenas de miles de galaxias, que están entonces formadas en su centro con agujeros negros supermasivos, hipermasivos. Y esa es más o menos la composición de la red cósmica, que como está dividido el universo. Sí, pero ahora nosotros, cuando vemos que usted habla sobre las estrellas, también surge una inquietud. ¿Cómo se originan las estrellas? Es decir, las estrellas aparecen, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se van originando, se van formando? Y además de eso, las estrellas mueren. Entonces, ese proceso que se da de nacimiento y muerte de las estrellas, ¿cómo se produce? Porque hay todo un proceso que se da ahí. Bueno, mira, tal como hablamos ahorita del polvo interestelar y las grandes regiones de gas interestelar, de ahí nacen las estrellas. Y cuando hablamos de grandes regiones, estamos hablando de un radio de años luz, de decenas o hasta cientos de años luz de diámetro. No son cosas pequeñas. En una región de gas y de polvo interestelar se puede formar decenas, cientos de estrellas en esa región. ¿Cómo entonces surge una estrella? Cuando una nube molecular perteneciente a una región de esa de gas y de polvo colapsa, se forma el núcleo central para el desarrollo de una estrella. Pero ese es un proceso dinámico y muy largo. El tiempo de duración para que una estrella comience a encender su termonuclear, su horno termonuclear, que es lo que enciende, o sea, que comience a unir dos átomos de hidrógeno para formar helio, que eso es lo que hace las estrellas. Todas las estrellas tienen ese elemento básico en su horno termonuclear. Para llegar hasta ahí, que se enciende la estrella uniendo hidrógeno para formar helio, en las estrellas pequeñas se lleva 100 millones de años para cumplir ese proceso, desde que nace hasta que llega a encender el horno termonuclear. En todo ese periodo, desde que se colapsa la nube molecular, entonces forma un disco que se llama disco de acreción. En ese disco de acreción tiene la finalidad de traer masa, materia, para seguir alimentando el centro de ese disco de acreción que lo compone la estrella en desarrollo, en creación. En todo ese periodo de 100 años se denomina la estrella protoestrella. Pero ocurre que en ese mismo disco de acreción se van formando también los planetas, en tiempo concomitante con el desarrollo y crecimiento de la estrella. Y así sucesivamente ese proceso va, y en las estrellas, como ya expresé, pequeñas, ese periodo dura 100 millones de años, porque hasta que no se enciende internamente el horno termonuclear y funcione por su propia naturaleza, porque alcance la presión y la temperatura necesaria para que se encienda ese horno termonuclear, hasta que no llega ahí no es estrella, es una protoestrella. Después que llegó ahí, ya entonces la estrella puede durar decenas de miles de años, por ejemplo, nuestro Sol tiene ya 5.000 millones de años de existencia, con su horno termonuclear encendido. Y se calcula que durará otros 5.000 años más de existencia. Entonces, esa característica, cuando tienen ese termonuclear que se encendió en la estrella, ya entonces la estrella pasa a lo que se denomina a vivir en mayor parte de su vida y su tiempo en el centro principal de todo el proceso que lleva la estrella,
cuando comienza desde joven a adulta, en la se llama secuencia principal. Ese es el periodo más largo de vida de la estrella. Luego, cuando lleva en periodo de decadencia, que va perdiendo su masa interna, o sea, que ya no tiene hidrógeno, o no tiene oxígeno, no tiene nitrógeno para que el horno siga funcionando normalmente, entonces la estrella va hacia su declive y hacia su muerte, porque no tiene alimento, no tiene masa para fundir. Y las estrellas, por ejemplo, jóvenes, pequeñas como el Sol nuestro, mueren como lo que se denomina enana blanca. Y son enanas blancas porque primero forman una gigante roja. O sea, la gigante roja es cuando la misma estrella, luego de perder masa, que ya no tiene masa suficiente para seguir uniendo hidrógeno para formar helio, entonces la estrella se desequilibra internamente y expande las capas exteriores hacia afuera, la expulsa. Y luego, después de un periodo más grande, entonces también esas capas exteriores se van al espacio y la enana blanca se contrae en su núcleo, en su centro, la estrella, y se convierte entonces en lo que se denomina enana blanca. Es una estrella pequeña y se convierte de un tamaño más o menos como el de la Tierra, pero terriblemente densa y caliente. En ese periodo se considera que dura todavía miles de millones de años. Y luego se entiende que pasa a la condición de una enana negra, o sea, de blanca pasa a negra. Pero ese periodo no se ha demostrado porque aún no ha habido tiempo, porque el universo nada más tiene 13.800 millones de años. Es un periodo muy largo. Y aún no se sabe si hay o no, o se entiende que no hay una enana negra. Pero teóricamente debe caminar hacia ella. Sí, hay una situación que se presenta cuando analizamos esta parte, hasta aquí donde usted ha llegado, y es el sistema solar. Es decir, debemos también de concretizar en lo que es el sistema solar, pero también en qué consiste un concepto muy usado, que es año galáctico, que se emplea en astronomía. Es decir, ¿qué es el sistema solar y en qué consiste el año galáctico? Bueno, su nombre lo indica. El sistema solar son todos los elementos fundamentales que lo conforman, que son los planetas, primeramente la estrella, nuestra estrella, el Sol, los planetas y las lunas. También están los asteroides, que tienen por miles dentro del sistema solar. Y nuestro sistema solar está compuesto por 8 planetas, que están divididos en 2 partes básicas, que son planetas rocosos y planetas gaseosos y helados, congelados. Los planetas rocosos son nuestro planeta, la Tierra, Mercurio, Venus y Marte, que son los planetas que están más próximos al Sol. Y naturalmente, como están más próximos a su estrella, pues en la misma estrella, el calor de la estrella saca los gases que puedan tener en el proceso de formación del planeta. Porque está cerca, entonces el calor es mucho más fuerte y por tanto elimina los gases que puedan existir en ese planeta. En cambio, los planetas más lejos, como son por ejemplo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que tan más lejos, son gaseosos. Y sobre todo son gaseosos Júpiter y Saturno. Y son helados Neptuno y Urano. Por la distancia que tienen hacia el Sol, pues entonces son gaseosos y helados. Y esa condición, precisamente porque el calor pues le llega con menos intensidad y los gases se mantienen. Bueno, se cree que, tú sabes que en Júpiter caben 1.300 tierras. Es el planeta más grande del sistema solar. Cabe 1.300 veces coge la Tierra. Entonces, se cree que si Júpiter hubiese tenido una mayor cantidad de materia en el disco de acreción, pudo haber desarrollado, o sea, una estrella, aunque sea una estrella marrón, que son estrellas muy pequeñas y que no alcanzan completamente a hacer el ciclo
definitivo para formar una estrella, aunque sí lo alcanza, pero débilmente. Luego el planeta que le sigue en tamaño es Saturno, luego viene Neptuno y luego Urano. Como es sabido, los planetas rocosos nuestros, al estar cerca del Sol, tienen mayores probabilidades de que la vida pudiera desarrollarse. Por ejemplo, en Marte, que está a 1.5 unidades astronómicas, o sea, una unidad astronómica y media del Sol, nosotros estamos a una unidad astronómica. Una unidad astronómica equivale a 150 millones de años de distancia, de kilómetros de distancia. Venus, que está mucho más cerca todavía que Marte y que nosotros, tiene más o menos una media unidad astronómica, o sea, unos 75 millones de kilómetros de distancia del Sol. Todas esas cosas crean condiciones específicas para que la vida pueda desarrollarse, porque la vida para desarrollarse necesita determinadas condiciones. Y una de ellas, naturalmente, como la tenemos aquí en nuestro planeta, que exista agua líquida, que exista calor pero no muy alto, que tenga atmósfera, que haya campo magnético. Si esos factores no se dan, difícilmente la vida puede aprender en un planeta. Pero también, antes de entrar a la otra pregunta tuya, los planetas tienen muchísima diversidad de cambios determinados por muchísimos factores, por el ángulo de inclinación que tiene su eje de rotación, que es un eje que tienen todos los cuerpos celestes, hay un eje de rotación. Incluso la galaxia tiene un eje de rotación, las estrellas tienen su propio eje de rotación y los planetas, por tanto, también lo tienen. El eje de rotación del planeta Tierra es de 23 grados de inclinación y eso influye mucho en su clima y en las estaciones, son las que definen las estaciones, ese eje de inclinación. Y eso define también, probablemente dentro, incluyendo en ese caso también al parecer la densidad, de cómo es la densidad interna de cada planeta, determina también la duración del tiempo de rotación y hasta de traslación al parecer. Son conceptos no están muy claros. Pero ocurre lo siguiente. Por ejemplo, Venus. Un solo día de Venus tiene 245 días de lo de nosotros. ¿Por qué? Porque la rotación de Venus es muy lenta, sumamente lenta. O sea, un día dura 245 días de lo de nosotros. Y el año dura menos que un día. El año dura 225 días nada más de nosotros. O sea, que si hoy fuera 1 de enero y estuviésemos celebrando el año nuevo, pues celebraríamos el otro año nuevo y todavía 1 de enero no ha pasado del año pasado. Sí. De tan lento que es el proceso rotatorio de Venus. Otra cosa inversa se da en los planetas gaseosos y helados, que son gigantes gaseosos y gigantes helados. Gigante gaseoso, Júpiter y Saturno. Y los gigantes helados, Urano y Neptuno. El caso inverso. La densidad de esos planetas helados y gaseosos es un promedio de 1.3 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad de los planetas rocosos es aproximadamente 5 gramos por centímetro cúbico. Y al parecer eso influye en la rotación de los planetas, porque la rotación de los planetas gigantes gaseosos y helados es rapidísima. Júpiter nada más dura 9 horas al día. Y así son todos, otros 16, otros 17, 15 y 10. Ahora, porque son muy grandes y rotan enormemente rápido. Ahora, el eje de rotación de Júpiter es solamente de 3 grados. Significa eso que tiene prácticamente una proyección muy horizontal. Al revés de Venus, que parece que
que lenta su rotación, pero su su ángulo de rotación con respecto al eje de rotación, el ángulo con respecto al eje de rotación es diferente, tiene 177 grados. Por eso es que el día de Venus es tan largo, porque tan largo que tiene 121 días de noche y 121 días del sol afuera. O sea que es una situación difícil, por ejemplo, para que la vida pueda adaptarse a una noche tan larga o un día tan largo. Lo mismo pasa en Júpiter. Claro que en Júpiter hay condiciones muy distintas y muy diferentes. Es un planeta de metano, de todo tipo de los gases que puede, helio, casi todos los gases que existen están en Neptuno ligados para formar la atmósfera de Venus. Sí, hay un tema, Carnavo. El otro asunto, perdón, es del año galáctico que tú mencionaste. El año galáctico, claro. Mira, el año galáctico es el tiempo que dura el sistema solar para dar una vuelta completa a la galaxia, a nuestra galaxia. Y ese tiempo son 233 millones de años. O sea, para dar la vuelta completa, si voy al punto inicial, dura 233 millones de años. Es un año galáctico para el sistema solar completo. Ahí vamos nosotros también. Sí. Otra cuestión que es importante determinar con relación a, ya para hacer un resumen general, de las galaxias, los sistemas solares y nosotros, los planetas. Y tiene que ver con el movimiento, con la velocidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, la Tierra rota a una velocidad, nuestro planeta, de 1600 kilómetros por hora. Es la velocidad de rotación de la Tierra. Y tiene una velocidad de rotación de unos 700.000, de unos 107.000 kilómetros por hora. Se mueve alrededor del Sol. Pero todo el sistema solar se mueve alrededor de la galaxia a unos 850.000 kilómetros por hora. Pero ocurre que toda la galaxia, incluido con nosotros, y todas las estrellas que tiene la galaxia, nuestra Vía Láctea, se mueven a 2.2 millones de kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que toda galaxia, con todos los sistemas solares, con el agujero negro, con todas las lunas, se mueven a una velocidad de 3.2 millones de kilómetros por hora. O sea, la hora que nosotros duremos aquí, en este espacio, habremos ya corrido 3 millones de kilómetros en el espacio. Y aparentemente estamos fijos. Sí. Pero en realidad estamos a velocidades enormes. ¿A qué se debe, Carnavo, que hablando ahora de esa situación que se da, de que cuando usted dice estamos fijos y se mueve todo, ¿a qué se debe que esos movimientos no se perciben? Es decir, por más que se mueva todo el universo y todo el planeta, nosotros los que estamos en la Tierra, por ejemplo, ya dado el caso del planeta Tierra, que en este momento se está moviendo. El planeta tiene un movimiento de rotación y traslación, como usted acaba de definir y señalar, pero ¿a qué se debe que nosotros no lo percibimos? Es decir, estamos usted y yo aquí en este programa, pero estamos en movimiento, todo se mueve. Entonces, ¿por qué y a qué se debe que uno no perciba esos movimientos, que no se sientan los movimientos, que se dan a ese nivel? Porque es uniformemente acelerado. O sea, no hay cambio de velocidad. Sí. Y usted solamente percibe un movimiento si hay cambio de velocidad. Si usted va en un vehículo y siempre va a la misma velocidad, usted difícilmente se dé cuenta si va corriendo o no. Usted se sienta, por ejemplo, se acuesta en el asiento y usted no se da cuenta si está corriendo el vehículo, ¿no? O a menos que usted observe el exterior y vea que van quedando atrás los árboles. Usted está ahí y usted no sabe puede no percibir que el vehículo va corriendo. Entonces, la velocidad de todo el sistema del universo, todos los sistemas, se hace a un ritmo uniforme.
O sea, no hay cambio, no hay aceleración. Si usted, por ejemplo, va en dos vehículos en una carretera y los dos van a 90 kilómetros por hora, usted puede pasar de un asiento a otro del vehículo. Porque van a la misma velocidad, es como si estuvieran en el mismo vehículo. Así mismo ocurre y por eso no nos damos cuenta, porque no hay aceleración. Si hay cambio de aceleración, ahí entonces usted sí se da cuenta. Pero esa es la razón por la cual no lo sentimos. Estamos contenidos en una velocidad constante, a un ritmo constante o a una aceleración constante. No hay cambio distinto. Se aplica mucho también, hay lo que le llaman la ley de gravitación universal. Es decir, existe ustedes lo que se dedican a la astronomía, utilizan mucho ese concepto, es decir, gravitación universal. Pero también hay lo que le llaman la fuerza de marea. Entonces, ¿cómo nosotros distinguimos esa fuerza de marea de la gravitación universal? Que fue una ley, usted la va a explicar ahora, pero fue una ley que se estableció. Sí. Pero, Newton fue que la Newton descubrió. Y cómo ha evolucionado también esa ley de gravitación universal posteriormente a Newton. Porque la teoría de Newton, de la gravedad, y mucha de su elaboración teórica en ese momento fueron muy válidas, pero más adelante tuvieron modificaciones. Es decir, vino Albert Einstein, vino una serie de teorías que ampliaron, porque esa es la ciencia. Es decir, la ciencia no se queda estática, sino que el proceso científico tiende a ir cambiando permanentemente. Y esa es también el atractivo grande de la ciencia. La ciencia no se queda estancada, también el proceso tecnológico. Por lo que yo hablo es dos cosas, y después quizá en un programa lo vamos a analizar, que el proceso tecnológico es más rápido que el proceso científico. Es decir, los conceptos y las ideas científicas y las teorías, las leyes, para cambiarlas duran como más tiempo, mientras que los cambios tecnológicos, hacer ciencia aplicada, se nota como más rápido. Eso tendremos que explicar en otro programa. Ajá. Pero hasta ahora nosotros vemos esto de la gravitación universal. Sí. Y de la fuerza, esta fuerza que se da de marea. Bueno, ¿Cómo se puede explicar esto? Mira, la ley de la gravitación universal establece lo siguiente: que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esa fue la ley que descubrió Newton. Por eso no es inventado, eso es descubierto. Las fórmulas físicas son fórmulas naturales de la naturaleza. Lo que hace el investigador, el científico, el físico, el matemático, es que la descubre, porque son de la naturaleza y funcionan en la naturaleza. Entonces, eso es la ley de la gravitación universal. Eso tiene unas variantes ahora, porque dice, por ejemplo, que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Pero ocurre que la ley, ahora mismo, la relatividad de Albert Einstein establece que eso no es lo correcto, que los cuerpos no se atraen. Los cuerpos simplemente siguen la trayectoria del espacio-tiempo curvado. Y ese espacio-tiempo curvado es lo que hace que los cuerpos más grandes atraigan hacia ellos los más pequeños. Pero los más pequeños siguen la curvatura de ese espacio-tiempo curvado para llegar al más, tiene más masa, tiene mayor deformación del espacio-tiempo. Por ejemplo, el Sol hace una mayor deformación del espacio-tiempo porque tiene mucho más masa, más energía, más materia que los planetas. El Sol tiene 99% de la masa de todo el sistema solar. Los planetas no tienen ni el 1% de la masa de todo el sistema solar. El Sol lo concentra todo. Y por eso la deformación del espacio-tiempo del Sol
es mucho más grande que la deformación que hace la Tierra en el espacio-tiempo. Y por tanto, las propias leyes de la naturaleza establecen que quien deba girar en torno al Sol son los planetas, que tienen la masa más grande y la deformación más grande del espacio-tiempo. De ahí entonces que la ley de gravitación en ese aspecto ha sido revisada, porque ya no se trata de que los cuerpos se atraen directamente, sino que siguen la curvatura del espacio-tiempo, siguiendo líneas geodésicas, que es que llaman las líneas que siguen, que conducen al cuerpo más pequeño hacia el centro de masa del más grande, siguiendo esa curvatura y esas líneas geodésicas. Esa es la cuestión principal respecto a la ley de gravitación universal. Ahora, respecto a la fuerza de marea es lo siguiente. La fuerza de marea es la fuerza que ejerce un cuerpo que está cercano, astronómicamente hablando, a otro. Cuando hay dos cuerpos, por ejemplo, si estos dos vasos están cerca, en esta cara de este vaso y esa cara, se ejerce una fuerza por este y por ese vaso también, unos a otros. Es de mayor masa, crea mayor fuerza y crea una deformación en esa cara que está frente a ese planeta. Por ejemplo, a la Luna y la Tierra. La Luna deforma, la Tierra deforma la Luna en la cara que está para la Tierra en el momento que lo estés. Lo deforma y la elonga, la estira. Eso se llama fuerza de marea. Pero también el Sol hace lo mismo, que la cara que está hacia el Sol se estira del planeta un poco más, porque está más cerca, sabe, a la deformación del espacio-tiempo que está haciendo el Sol, es más grande del lado de la cara que está hacia el Sol que la que está en el lado opuesto, es más fuerte. Y la Luna por igual respecto a la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso tiene un límite. Por ejemplo, un cuerpo masivo, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Si eso tiene un límite de 5.000 kilómetros, para que los dos cuerpos, el cuerpo más grande, no desintegra el más pequeño. Cuando pasa ese límite, comienza a desintegrarse el cuerpo pequeño y a convertirse en pedazos. Eso se llama fuerza de marea. Comienza a despedazarse del lado de la cara que da hacia el planeta. Y por último se lleva todo lo que queda del otro lado. Es como, por ejemplo, un asteroide. Un asteroide de gran masa viene hacia la Tierra. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que la Tierra lo haga una luna suya, lo convierta. O dos, que se estrelle contra la Tierra. Eso dependerá del ángulo en que venga el asteroide. Tiene que ver. Siempre viene a una velocidad de casi 100.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué ocurre? Que a una distancia muy superior antes de la atmósfera, la Tierra puede despedazar al asteroide. Y también si llegase a entrar a la atmósfera, que ya sería, ya va a colisionar con la Tierra, también la atmósfera lo rompe, lo despedaza, porque la atmósfera es un cuerpo denso. Y al penetrar a tan alta velocidad, la presión muy alta, se quema y las temperaturas interiores pueden hacer estallar el asteroide y no estalla por completo aquí al colisionar con la Tierra, directamente, físicamente con la Tierra, lo que se convierte en múltiples pedazos. Pero puede ocurrir dependiendo de la composición física y química del planeta, que llegue entero y sería algo devastador para todo el planeta, dependiendo de la masa que tenga el asteroide. Pues en ese asunto actúa la fuerza de marea, porque la fuerza de marea tiene otra ley, que es que además de atraerse con una fuerza que es directamente proporcional a su masa, en el caso de la fuerza de marea, entonces, con una distancia que es igual al cubo de su distancia. O sea,
que es inversamente proporcional al cubo de su distancia. En el caso de la ley de gravitación universal, es respecto al cuadrado de la distancia. En el caso de la fuerza de marea, el valor de esa fuerza es respecto inversamente proporcional al cubo de la distancia. ¿Qué significa eso? Que la Luna ejerce una fuerza de marea mayor que el Sol sobre la Tierra. Porque el Sol está a 150 millones de kilómetros y la Luna mata a 300.000 kilómetros. O sea que son dos cosas que tienen principios que se distinguen uno de otro. Es fácil de distinguirlo en el sentido de que son funciones que hacen diferentes. No en son este iguales. caso. Sí. Ahora, resumiendo, Caunabo, ¿cuáles son los principales avances que se ha logrado en los últimos años en el conocimiento del universo y en todos estos temas que hemos venido analizando? Un breve resumen según sus criterios, cuáles son los nuevos avances que se han logrado. Bueno, los avances son extraordinarios. Por ejemplo, tenemos conocimiento muy detallado de las estrellas, de qué están compuestas, su densidad, su temperatura, su composición química, su distancia. Todo eso está hace mucho tiempo establecido. Sabemos claramente, ¿verdad?, cuál es la vida y el desarrollo de una estrella desde que nace hasta que llega a la adultez. Sabemos más claramente de lo que son los agujeros negros, cómo se originan, cuál es su papel en el universo. Sabemos, todas esas cosas están claramente definidas que hace 100 años atrás o 50 años atrás. Sabemos cómo está la red cósmica, cómo está organizada. Sabemos cómo es la vida de los planetas, cómo son sus climas, si puede haber vida o no, de acuerdo a las condiciones existentes, las condiciones químicas y físicas existentes en su suelo, en su atmósfera, si tienen atmósfera, el calor que les llega, si son congelados, si son gaseosos, etc. O sea, todas esas son cosas que se conocen muy claramente, y ese es un avance muy extraordinario para la ciencia espacial, la ciencia cosmológica. Podemos saber con detalle otras, por ejemplo, como la espectroscopía, que nos permite decomponer la luz que viene de los objetos astronómicos y conocer su composición química concreta y específica. O sea, la fotografía también. O sea, tenemos la magnitud de la estrella, podemos conocer su luminosidad. Todas esas cosas son cuestiones que nos sirven para saber y nos indican, son indicadores del ritmo y desarrollo de la ciencia espacial. Sí, se ha dado, ahora también los instrumentos que se han creado son maravillosos para poder también investigar todos estos fenómenos que se dan en el universo. Así es. Es decir, hay mucho avance en cuanto a eso, porque la misma tecnología lo ha proporcionado. Es decir, ahora mismo los astrofísicos no tienen que utilizar, ni tampoco el que se dedica a astronomía, con esos telescopios que habían, que eran rutinarios y que eran demasiado instrumentalizados. Ahora no se emplea eso, es decir, ahora hay mecanismos que con un telescopio de alta resolución y de alta capacidad se logran ver muchos fenómenos en el universo, se hacen muchos descubrimientos. Es decir, la ciencia ha ido avanzando bastante en cuanto a eso. Mira, por ejemplo, conocemos cuál es el diámetro de la Vía Láctea, o sea, su tamaño. Son 107.000 años luz. Es el diámetro de nuestra galaxia. El universo observable es de 93.000 millones de años luz. Y el universo visible de 45.600 millones de años luz. O sea, todas esas son cuestiones que las hemos conocido a través de esos telescopios que tú señalas.
Por ejemplo, esos telescopios modernos de ahora no son simples telescopios, son laboratorios de investigación espacial que están en el espacio y están a veces a 1 millón de años. Por ejemplo, el JAMWESH, que se tiró recientemente, está como a 1.3 millones de kilómetros de aquí. Sí. El Hubble, otro laboratorio espacial. Pero ocurre que ahora la ciencia espacial está totalmente, vamos a decir, automatizada. Es una ciencia robótica. Exacto. Ya no es como antes, que los astrónomos tenían que estar en el ocular del telescopio para ellos mismos ver lo que está pasando. Ya no. Ya eso lo hace el telescopio solo. Claro. El papel del astrónomo es el análisis de datos. Ese es el papel fundamental. Y sacar todas las conclusiones de los datos. Claro. Y esa condición hace que la astronomía, que la astrofísica, la cosmología avancen y se desarrollen muy rápidamente. Así es, Carnavo. Ahora, Carnavo, nosotros vamos a tener que hacer otro programa, porque esos son temas muy profundos, sí, y que uno debe de actualizar en el plano de que se conozcan, es decir, difundirlo, porque aquí hay poca difusión de astronomía y de esos conceptos que se utilizan mucho en la física teórica. De todo modo, usted es un invitado siempre aquí en este programa. Aquí lo vamos a tener permanentemente. Muchas gracias, estamos dispuestos a venir siempre que nos lo permitan. No, usted es un invitado especial de siempre. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.